Hay mensajes que no llegan por casualidad. Llegan cuando algo dentro de ti está listo para cambiar de posición, como si una puerta interna se abriera lentamente, sin hacer ruido. Tal vez no sepas explicar por qué presionaste play, pero una parte de ti sabía que este momento iba a llegar. Durante más de 2000 años, una comprensión esencial ha permanecido oculta a plena vista. No porque fuera secreta, sino porque era demasiado simple para una mente acostumbrada a luchar, a correr, a buscar afuera aquello que en realidad nace dentro. Antes de continuar, escribe en los comentarios una frase breve, solo para anclar este estado mientras escuchas. Mi conciencia está lista para comprender. No es un gesto automático. Escribir significa participar, significa declarar presencia. Los comentarios crean continuidad, conexión, y permiten que este espacio exista en el tiempo. Si sientes que este canal te acompaña en momentos de silencio y reflexión, apoyar el proyecto, incluso a través del super chat, es simplemente una forma natural de permitir que contenidos profundos y cuidados sigan siendo creados, sin presión, sin obligaciones, solo como un intercambio. Ahora entremos en el corazón de la comprensión. La mayoría de las personas ha sido educada a creer que la riqueza es algo que hay que obtener, conquistar, alcanzar con esfuerzo constante. Esta idea crea tensión, comparación y una sensación continua de ir tarde en la vida. Pero la verdad es más sutil, y precisamente por eso, más poderosa. El dinero no es la causa, es el efecto. La conciencia no sigue a las condiciones, las crea. Cuando una persona cree que primero debe cambiar la realidad externa para luego sentirse segura, rica o estable, queda atrapada en un ciclo sin fin. Incluso cuando el dinero llega, la sensación interna no cambia. Pero la conciencia es siempre la causa primaria. El estado interior precede a toda manifestación visible. Asumir la conciencia de la riqueza significa entrar en un estado donde la seguridad, el valor y la normalidad ya no dependen de las circunstancias. No es fantasía, no es ilusión, es una posición interna. Cuando este estado se habita con naturalidad, las condiciones externas comienzan a alinearse, no por esfuerzo, sino por coherencia. Hubo un momento preciso en el que este principio se volvió imposible de ignorar. Frente a una decisión oficial negativa, sin posibilidad de apelación, todo parecía terminado. Ninguna autoridad superior, ninguna vía externa para cambiar las cosas. La reacción habitual habría sido aceptar, adaptarse, resignarse, pero en lugar de aceptar la condición, se tomó una decisión diferente: cambiar el estado de conciencia. Esa noche, en un entorno totalmente incompatible con el deseo, la imaginación no se usó para pedir, sino para asumir. No para esperar, sino para vivir interiormente como si la situación ya estuviera resuelta. La mente se desplazó a una escena simple e íntima, familiar, real. El cuerpo se relajó en la sensación de ya ser libre, de ya estar en casa, de ya vivir una nueva condición. No había tensión, no había esfuerzo, solo normalidad. Cuando la conciencia acepta algo como natural, la realidad externa no tiene alternativa más que seguirla. Días después, la misma autoridad que había negado la decisión la cambió, sin presiones, sin negociaciones, sin explicaciones lógicas externas. La transformación había ocurrido primero en el interior. Este principio gobierna cada área de la vida. Aquello que asumes como verdadero después de las palabras «yo soy» se convierte en tu experiencia. Muchas personas usan estas palabras de forma inconsciente, declarando estados que no desean. Yo soy siempre el que tiene dificultades. Yo soy desafortunado con el dinero. Yo estoy bloqueado. Cada afirmación de este tipo no es solo lenguaje, es un comando interno. Cuando comprendes que yo soy es la fuente creativa de la experiencia, la relación con la vida cambia. No se trata de repetir frases, sino de habitar estados interiores, de sentir como real aquello que antes parecía distante. La riqueza comienza cuando la sensación de seguridad deja de depender de los números, cuando el valor personal ya no oscila con las circunstancias. Esto no es un principio teórico. Se manifiesta cada vez que alguien elige asumir internamente el resultado deseado. Una mujer, profundamente preocupada por la situación de un familiar, decidió aplicar esta comprensión.
En lugar de luchar mentalmente contra el problema, comenzó a vivir interiormente la escena de la solución ya ocurrida, no como esperanza sino como experiencia. Repitió esa escena hasta que se volvió natural, hasta que el cuerpo reaccionó como si fuera real. Poco tiempo después, la realidad externa confirmó exactamente aquello que había sido asumido. Esto te muestra algo fundamental. En cada momento, estás asumiendo algo respecto a tu condición financiera, a tu futuro, a tus posibilidades. La pregunta no es si estás asumiendo, sino qué estás asumiendo. ¿Vives desde la sensación de abundancia o desde la previsión constante de la carencia? Vivir en el resultado final significa desplazarse psicológicamente al estado de aquello que deseas ser, no imaginar el camino, no controlar los medios, no quedarte en el proceso, sentirte ya como aquello que quieres llegar a ser. La ley creativa responde solo al estado presente, no a los deseos postergados en el futuro. Mientras alguien viva en el algún día, permanece en el medio. La conciencia no reacciona a lo que está distante, sino a lo que es asumido ahora. El momento más fértil para practicar esto es cuando la mente se desacelera. Antes de dormir, cuando el cuerpo se relaja y las defensas bajan, elige una escena breve que implique que la abundancia ya es parte de tu vida. No visualices cómo llega, sino cómo te sientes viviendo ya esa normalidad. Un gesto simple, una sensación de alivio, de estabilidad. Repite esa escena con suavidad, sin prisa, hasta quedarte dormido dentro de ella. El sentimiento es la clave, no el pensamiento, no la imagen. El subconsciente responde a la convicción emocional. Cuando la sensación de riqueza se vuelve tan familiar como lo era la sensación de carencia, la transformación ya está en marcha. Durante el día, mientras la mente consciente niega, la conciencia profunda continúa asumiendo. Y ahí está precisamente el punto que demuestra cuán poderosa es la asunción frente a cualquier esfuerzo voluntario. Cuando esta práctica se enseñaba, la invitación era simple. Durante 3 noches consecutivas, antes de dormir, imaginarse subiendo una escalera, peldaño tras peldaño, sentir la madera bajo las manos, el peso del cuerpo al subir, el movimiento natural de las piernas. Durante el día, en cambio, había que hacer lo opuesto, repitiendo mentalmente que no se quería subir ninguna escalera. No subiré una escalera. No estoy subiendo una escalera. Y luego, observar. En pocos días, sin excepción, las circunstancias presentaban una escalera real. Cambiar una bombilla, alcanzar algo en alto, ayudar a alguien con una reparación. Algo requería inevitablemente subir una escalera, no porque se hubiera buscado, sino porque la asunción persistente ya se había impreso. Esto demuestra una verdad fundamental. La asunción se transforma en hecho independientemente de la negación consciente o de las circunstancias externas. La imaginación es el poder creativo que modela la realidad. Ahora aplica este principio a la riqueza. En lugar de una escalera, asume el estado de la abundancia financiera. No hace falta esfuerzo, no hace falta tensión. Bastan unos minutos cada noche sintiendo real esa condición. Y luego, observa. Las circunstancias comenzarán a moverse. Otro principio esencial es la repetición sin fuerza. La mayoría de las personas intenta manifestar a través del esfuerzo emocional, la urgencia, la tensión mental. Esto crea resistencia, no resultados. La verdadera transformación ocurre a través de una repetición suave y constante, lo que puede llamarse prueba mental. No se necesitan emociones desbordantes, se necesita continuidad en la asunción. Elige una escena muy breve, apenas 5 segundos, que implique que tu deseo financiero ya está realizado. Un mensaje enviado a alguien con la frase «ya sucedió», una mirada al saldo de la cuenta que muestra estabilidad, una sensación de calma mientras vives en un lugar que representa seguridad. Practica esta escena 2 veces al día, al despertar y antes de dormir, sin forzar emociones, sin excitación artificial. Si la escena te parece ordinaria, natural, es perfecto. Cuando algo es normal, no provoca ruido, y precisamente por eso se vuelve real. La persuasión no es una explosión emocional, es una construcción silenciosa, es concederse el permiso de creer a través de la repetición. Como un músculo que se fortalece, la coherencia importa más que la intensidad.
Cuando la asunción se vuelve estable, la realidad responde. Existe además un poder a menudo ignorado, pero decisivo: la revisión. Muchas personas permanecen atrapadas en patrones financieros porque el subconsciente sigue reviviendo experiencias pasadas de carencia, pero la conciencia no está atada al pasado. Puede actualizarse. Cada noche, antes de dormir, observa los episodios del día que hayan reforzado una sensación de limitación, un pensamiento de preocupación, un momento de inseguridad, una reacción automática. Ahora revisa esos episodios. No imagines lo que te hubiera gustado que ocurriera. Vívelo como si realmente hubiera ocurrido de otra manera. Siente la seguridad en lugar de la ansiedad. Escucha palabras de confirmación en lugar de duda. Vete a dormir con la versión revisada, no con la original. De este modo, estás literalmente reescribiendo tu archivo interior. Cuando el subconsciente comienza a contener solo memorias de estabilidad y abundancia, crea automáticamente experiencias coherentes con este nuevo esquema. Pasado, presente y futuro existen solo en la conciencia, y la conciencia puede ser revisada. Otro elemento clave es comprender que tu palabra es ley en tu conciencia. Cada declaración que haces sobre tu condición financiera se convierte en un comando creativo. Muchas personas creen que describen la realidad cuando dicen, no puedo permitírmelo, pero en realidad están creando esa realidad. Cada palabra construye o refuerza un estado interno. Hazte consciente de tu lenguaje automático. Cuando surge una frase limitante, sustitúyela inmediatamente por una formulación que asuma abundancia, no como una mentira, sino como una posición. No estás fingiendo. Estás hablando desde la perspectiva del estado que has elegido habitar, y la palabra, cuando está sostenida por la conciencia, crea experiencia. Finalmente, hay un principio que amplifica todo: la gratitud. La gratitud no es la consecuencia de la abundancia, es su causa. Cuando reconoces y aprecias lo que ya está presente, activas el movimiento natural del crecimiento. Cada mañana, reconoce las formas de abundancia que ya existen en tu vida: el aire, el agua, el refugio, la capacidad de comprender, el tiempo. Siente una gratitud real, no mecánica. Durante el día, cada vez que notes una forma de riqueza, grande o pequeña, detente un instante y reconócela. Y antes de dormir, siente gratitud también por la abundancia que está tomando forma. No como esperanza, sino como reconocimiento. Cuando estos principios se integran, comienzas a operar desde la conciencia de riqueza y ya no desde la de carencia. Comprendes que el dinero no es algo que deba perseguirse, sino la expresión natural de un estado interno alineado. Las dificultades del pasado no fueron fracasos personales, sino simples incomprensiones del funcionamiento de la conciencia. Ahora que comprendes, todo cambia, y la comprensión, cuando es sentida, no puede ser anulada. Si este mensaje resuena, escribe en los comentarios: asumo la riqueza como estado natural, no para convencer a nadie, sino para declarar una posición. Tus asunciones ya están creando tu experiencia. Elígelas con conciencia, porque lo que asumes hoy se convierte en el fundamento de tu mañana. La comprensión que se abre ahora no es teórica, es práctica, cotidiana, silenciosa. Cuando comienzas a vivir desde esta perspectiva, dejas de observar el dinero como algo separado de ti. Ya no lo ves como un objetivo distante, sino como una consecuencia natural del estado que habitas. Es como entrar en un río en lugar de nadar contra la corriente. El esfuerzo disminuye, la resistencia se disuelve, y aquello que antes parecía requerir lucha, comienza a moverse con naturalidad. Muchos creen que el cambio ocurre cuando las circunstancias mejoran, pero siempre es al revés. Las circunstancias mejoran cuando el centro interno cambia de posición. Cuando dejas de reaccionar al mundo y comienzas a precederlo con tu asunción, esto no significa ignorar la realidad, significa comprender su causa, y cuando la causa cambia, el efecto no puede permanecer igual. Piensa en cuántas veces has visto a personas obtener resultados que parecían improbables, no porque fueran más inteligentes, más afortunadas o más dotadas, sino porque interiormente ya se movían desde un estado diferente.
Hablan, deciden y actúan desde una posición de normalidad frente a la abundancia. No esperan confirmaciones. Las confirmaciones llegan después. La conciencia que asume riqueza no vive en alerta constante. No controla de forma obsesiva. No se contrae. Es estable. Es calma. Es confiada sin ser ingenua. Y esta estabilidad es lo que el mundo externo reconoce y refleja. Oportunidades, encuentros, ideas y soluciones comienzan a presentarse como si siempre hubieran estado ahí, pero ahora pueden ser vistas. Cuando vives en el resultado final, incluso las acciones cambian. Ya no están impulsadas por el miedo o la carencia, sino por la claridad. Y eso cambia la calidad de todo. La forma en que respondes a una propuesta. La forma en que gestionas el tiempo. La forma en que dices sí o no. Cada elección se vuelve coherente con el estado que has asumido. Es importante comprender que no estás forzando nada, no estás manipulando la realidad, simplemente estás dejando de obstaculizar el movimiento natural que ocurre cuando la conciencia está alineada. La abundancia no es algo que venga de fuera, es algo que fluye cuando ya no hay resistencia interna. Cada noche, cuando regresas a ese momento de quietud antes del sueño, estás eligiendo qué realidad nutrir. Cada palabra que usas durante el día, cada imagen que aceptas como verdadera, cada sensación que vuelves habitual, está construyendo tu mañana, no de forma repentina, sino de forma inevitable. La asunción persistente se solidifica, siempre, y si durante años has vivido desde un estado de carencia, no hay culpa en ello. Fue solo un entrenamiento inconsciente. Ahora estás eligiendo conscientemente. Y la conciencia responde de inmediato a esta elección, aunque el efecto visible pueda necesitar un breve tiempo para organizarse. No dudes durante este periodo. La duda no anula la asunción, pero puede ralentizar tu experiencia de paz. Permanece en el estado. Vuelve a la sensación. Deja que se vuelva normal. Recuerda, no tienes que convencer al mundo. Solo necesitas estar persuadido dentro de ti. Y esa persuasión nace de la repetición suave, de la ausencia de lucha, de la confianza silenciosa. Cuando algo es verdaderamente tuyo en la conciencia, no necesitas demostrarlo. Lo sabes, y ese saber lo cambia todo. Las personas y las circunstancias se moverán, a veces de forma directa, a veces de maneras inesperadas, pero siempre de forma coherente con lo que estás asumiendo. La riqueza no responde a la necesidad, responde al estado. Y ahora conoces la diferencia. Continúa con esta práctica, no como un ritual rígido, sino como un regreso a casa. Cada noche, elige tu escena. Cada día, observa tu lenguaje. En cada momento, recuerda que tu conciencia es la causa primaria, y deja que la vida haga el resto. Cuando sientas que todo esto se ha vuelto simple, casi obvio, sabrás que la asunción ha sido aceptada. Y aquello que es aceptado en la conciencia no puede dejar de convertirse en experiencia. Cuando esta comprensión se estabiliza, ocurre algo sutil pero decisivo. Dejas de buscar señales afuera. Ya no compruebas si está funcionando. No mides cada pequeño movimiento como una prueba. La mente se relaja porque ya no está esperando confirmaciones. Y justamente en esa relajación, la vida comienza a responder con mayor claridad. Muchos creen que la fe es un esfuerzo mental, pero en realidad es la ausencia de esfuerzo. Es el momento en que dejas de empujar y comienzas a permitir. Cuando vives desde la conciencia de abundancia, no te sientes en competencia con nadie. No hay comparación, porque ya no estás intentando llegar a ningún lugar. Simplemente estás expresando lo que te has convertido interiormente. Este es el punto en el que los viejos miedos comienzan a perder fuerza. No porque sean combatidos, sino porque ya no encuentran terreno. Un miedo solo vive donde hay expectativa de carencia. Cuando la asunción cambia, el miedo deja de tener función, y sin función, se disuelve. Incluso el tiempo se percibe de manera diferente. Ya no sientes que persigues el futuro. Cada día se convierte en una extensión natural del estado que has elegido. Las acciones que realizas ya no son reacciones, sino movimientos coherentes, y esta coherencia es lo que vuelve estable la experiencia. Puede que al principio la mente intente volver a los viejos esquemas. Es normal, es solo hábito. No necesitas corregirla con fuerza. Basta con llevarla, con calma, de vuelta a la sensación que has elegido.
Cada retorno refuerza el estado. Cada repetición vuelve la asunción más natural. Recuerda, no estás creando algo de la nada. Simplemente estás cambiando el punto desde el cual vives. Y cuando el punto cambia, todo lo demás se realinea. El dinero, las oportunidades, las relaciones, las ideas. Todo responde a la posición de la conciencia. Por eso personas diferentes pueden vivir realidades completamente opuestas en las mismas condiciones externas. No es lo que sucede afuera lo que marca la diferencia, sino lo que se asume como verdadero dentro. Y ahora tú estás eligiendo conscientemente. Sigue escuchando con esta apertura. Deja que las palabras no sean información, sino recordatorios. No estás aprendiendo algo nuevo. Estás recordando algo que siempre fue tuyo. Cuando esta conciencia se mantiene durante un periodo más largo, ocurre algo aún más profundo. No solo cambian las circunstancias, sino también la forma en que interpretas cada evento. Situaciones que antes habrías vivido como señales de fracaso, comienzan a percibirse como simples etapas. Los obstáculos se vuelven desvíos temporales. Los retrasos pierden su peso emocional, no porque finjas optimismo, sino porque ya no estás viviendo desde el miedo a la carencia. La conciencia de riqueza no está excitada, no es eufórica, no es ansiosa. Es estable, es silenciosa, es segura sin necesidad de pruebas constantes. Y esta estabilidad interna es lo que permite que la realidad externa se reorganice sin fricción. Cuando ya no intentas controlar el resultado encuentra espacio para emerger. Muchos cometen el error de observar cada día el mundo externo preguntándose si algo está cambiando. Esa mirada constante hacia afuera devuelve la conciencia al estado de espera. Y la espera siempre es una forma sutil de carencia. Vivir en el resultado final significa dejar de observar para verificar. Significa moverse como si el cambio ya estuviera incorporado en tu identidad. Cuando te levantas por la mañana, la forma en que caminas, la forma en que hablas, la forma en que respondes a las personas, todo comunica tu estado interno. Incluso cuando no dices nada, las oportunidades no responden a las palabras, responden a la vibración silenciosa del estado. Y por eso a menudo llegan de manera inesperada, a través de canales que no habías previsto. La mente racional siempre busca explicaciones lineales. Quiere saber cómo, cuándo, a través de quién. Pero la conciencia creativa no opera de forma lineal, opera por resonancia. Cuando asumes el estado de riqueza, entras en resonancia con situaciones, personas e ideas que ya existen, pero que antes no podías ver porque no estabas sintonizado con esa frecuencia. Es importante comprender que esto no requiere aislamiento del mundo ni retirada de la vida práctica. Al contrario, sigues viviendo, trabajando y moviéndote, pero lo haces desde un centro diferente. Las decisiones se vuelven más claras. Los sí y los no emergen con mayor facilidad, no porque estés calculando más, sino porque ya no decides desde el miedo. Cada noche, cuando regresas a ese momento de quietud antes de dormir, estás reforzando la dirección de tu vida. No con esfuerzo, sino con fidelidad al estado elegido. Incluso si durante el día aparecen pensamientos opuestos, no importa. Lo que importa es a dónde vuelves. La conciencia se educa por el retorno, no por la perfección. Si durante años entrenaste la mente para reconocer la carencia, ahora simplemente la estás entrenando para reconocer la abundancia. No hay culpa en este proceso. No hay fracaso si un día te sientes menos centrado. Cada regreso al estado fortalece la estructura interna. Recuerda que la asunción no necesita ser defendida, no necesita ser explicada, no necesita ser justificada. Existe, y lo que existe en la conciencia siempre busca expresión. Las personas comienzan a responder de manera diferente. Las conversaciones cambian de tono. Las posibilidades surgen donde antes no había nada visible. Por eso quien vive en un estado de riqueza, rara vez habla de esfuerzo, no porque no haya actuado, sino porque la acción no fue vivida como sacrificio. Fue vivida como una extensión natural del estado interno, y lo que es natural no pesa. Cuando comprendes esto, dejas de preguntarte si vas por el camino correcto. Lo sientes. Hay una calma que no depende de los resultados inmediatos, una confianza que no necesita promesas, un saber silencioso que no pide confirmaciones constantes.
Y este saber es la base sobre la que todo lo demás se construye. Cuando este estado se vuelve más estable, empiezas a notar un cambio sutil pero constante en la forma en que el mundo te responde, no como un evento repentino, sino como una serie de pequeños reajustes que, sumados, transforman toda la experiencia. Es como si la vida dejara de oponerse y comenzara a colaborar. Las situaciones no se vuelven perfectas, pero se vuelven manejables. Las respuestas llegan en el momento adecuado. Las soluciones aparecen sin forzar. Una de las diferencias más evidentes es la relación con el error. Cuando vives desde la conciencia de carencia, cada error parece una prueba de que algo está mal. Cuando vives desde la conciencia de riqueza, el error pierde su peso emocional. Se vuelve información. Se vuelve ajuste. No afecta a tu identidad. Y cuando la identidad no se siente amenazada, la mente permanece libre para ver alternativas. Esto es fundamental, porque la libertad mental es el terreno donde crecen las oportunidades. Una mente contraída no ve, una mente relajada reconoce, y la riqueza, en todas sus formas, requiere reconocimiento incluso antes de manifestarse. Debes ser capaz de ver lo que está disponible, y eso solo ocurre cuando no estás ocupado defendiéndote del miedo. Muchos se preguntan cuánto tiempo hace falta para que este cambio produzca efectos visibles. La respuesta no está en el tiempo, sino en la estabilidad. No es una cuestión de días o semanas, sino de cuántas veces regresas al estado elegido. Cada regreso es una declaración silenciosa. Cada regreso refuerza la dirección. Incluso cuando parece que no está ocurriendo nada, algo se está organizando. Es importante no convertir esta comprensión en una nueva forma de presión. No tienes que hacerlo todo de la manera correcta. No tienes que mantener un estado perfecto. Solo tienes que saber a dónde volver. La conciencia no exige rigidez, exige fidelidad. Y la fidelidad es amable, no severa. Con el tiempo, notarás que tu lenguaje interno cambia de forma espontánea. No porque lo controles, sino porque ya no resuena con las antiguas afirmaciones. Frases que antes parecían automáticas, ahora te resultan ajenas. No porque las reprimas, sino porque ya no te representan. Esta es una de las señales más claras de que la asunción ha sido aceptada. El cuerpo también responde. La tensión crónica disminuye. La respiración se vuelve más profunda. El sueño se vuelve más reparador. Todo esto no está separado de la conciencia de riqueza. Forma parte de la misma reorganización. Cuando el cuerpo se siente seguro, la mente se vuelve más creativa. Cuando la mente es creativa, la vida se expande. No subestimes la importancia de estas señales sutiles. La manifestación no comienza con grandes eventos, comienza con pequeños desplazamientos internos, un pensamiento que ya no cobra fuerza, una reacción que no se activa, una decisión tomada con calma en lugar de urgencia. Cada pequeño cambio es una confirmación silenciosa. Recuerda que no estás intentando convertirte en otra persona. Simplemente, estás quitando capas de condicionamiento que nunca fueron tuyas. La conciencia de abundancia no es algo que tengas que construir desde cero. Es algo que emerge cuando dejas de sostener la carencia. Es como quitarle peso a una puerta que siempre estuvo lista para abrirse. Continúa practicando sin dramatizar, sin expectativas rígidas, sin compararte con otros. Cada uno tiene su propio ritmo porque cada uno tiene una historia distinta de asunciones. Lo que importa es la dirección, no la velocidad aparente. La conciencia no compite con nadie, y mientras continúas, notarás que la necesidad de controlar disminuye. La necesidad de confirmaciones externas se disuelve, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que el principio está activo. Y cuando conoces el principio, ya no necesitas convencerte de que funciona. Lo aplicas y punto. Esta es la verdadera riqueza. Vivir desde un centro que no depende de las circunstancias. Todo lo demás es una consecuencia natural de ese centro. Y ahora que has cambiado tu posición interna, deja que el proceso continúe desarrollándose. Permanece en el estado, vuelve a la sensación y permite que la vida responda. Cuando este estado se mantiene sin interrupciones, sin analizarlo constantemente, sin buscar pruebas inmediatas, ocurre una transformación aún más profunda, casi imperceptible al principio, pero extremadamente poderosa con el tiempo.
porque ya no se trata solo del dinero, sino de la forma en que te percibes dentro de la vida. Ya no te sientes como alguien que intenta llegar, sino como alguien que se mueve desde una posición ya estable. Esta es la diferencia que el mundo reconoce de inmediato. Incluso cuando no se dice con palabras, las personas responden de otra manera, las situaciones parecen menos hostiles, las oportunidades no aparecen como golpes de suerte, sino como desarrollos naturales de un estado que ya has asumido internamente. Cuando vives desde esta conciencia, dejas de preguntarte si estás haciendo lo suficiente, porque ya no estás intentando merecer algo, simplemente estás expresando en quién te has convertido. Y aquí es donde muchos malinterpretan el proceso, porque creen que asumir la riqueza significa ignorar la realidad, cuando en verdad significa dejar de reaccionar a la realidad como si fuera la causa. La realidad se convierte en un efecto que observas con calma, no en un juez que decide tu valor. Esto cambia radicalmente la relación con el tiempo, porque ya no vives en la ansiedad del futuro ni en el peso del pasado, sino en una continuidad presente que da coherencia a todo. Incluso cuando surgen pensamientos opuestos, ya no te identificas con ellos. Los dejas pasar como viejos hábitos que ya no tienen la misma fuerza. Cada vez que regresas a la sensación de estabilidad y abundancia, refuerzas una estructura interna que se vuelve cada vez más sólida. No es necesario que el mundo cambie de inmediato para saber que el cambio ha ocurrido, porque lo reconoces en la forma en que tu cuerpo reacciona, en la forma en que respiras, en la forma en que tomas decisiones sin urgencia. Las acciones que realizas desde este estado no están cargadas de tensión, no nacen del miedo a perder, sino de la claridad de quien sabe que tiene espacio. Y cuando hay espacio interno, la vida siempre encuentra la manera de llenarlo de forma coherente. Por eso la riqueza suele llegar a través de canales inesperados, no porque sea aleatorio, sino porque ya no estás limitando el resultado a una sola forma. Cuando la conciencia está alineada, el cómo se vuelve secundario. Lo que importa es que la asunción ha sido aceptada, y lo que se acepta no puede ser negado por mucho tiempo por la experiencia. Muchas personas se detienen demasiado pronto porque buscan una señal externa antes de sentirse seguras, pero la señal solo llega después de que la seguridad se ha establecido dentro. Este es el punto de inversión que lo cambia todo. No esperas ver para creer, crees porque has comprendido el funcionamiento de la conciencia. Y esta comprensión no es intelectual, es vivida. La reconoces cuando dejas de compararte con otros, cuando ya no sientes la necesidad de justificar tus elecciones, cuando el dinero deja de ser un tema cargado emocionalmente y se convierte simplemente en una función natural de tu vida. Incluso las viejas historias personales comienzan a perder importancia, porque ya no las usas para definir lo que es posible o imposible para ti. El pasado ya no tiene autoridad, porque has entendido que la conciencia puede actualizarse en cualquier momento. Cada noche, cuando regresas a ese momento de quietud antes del sueño, no estás haciendo un ejercicio, estás eligiendo quién ser, y esa elección, repetida con suavidad, sin esfuerzo, se convierte en identidad. Cuando algo se convierte en identidad, ya no requiere disciplina porque es natural. Así es como la riqueza deja de ser un objetivo y se convierte en un entorno interno desde el cual vives. No hay prisa en este proceso, porque la prisa pertenece a la carencia. Solo hay continuidad, fidelidad al estado elegido y una confianza silenciosa que no necesita ser demostrada. Y mientras continúas viviendo desde esta posición, el mundo externo hará lo que siempre hace cuando encuentra una conciencia coherente. Se adaptará, se reorganizará, responderá, no para premiarte, sino porque no puede hacer otra cosa. La realidad siempre sigue la dirección de la conciencia que la precede, y ahora que has cambiado la dirección internamente, deja que la experiencia siga su curso natural, sin interferir, sin retroceder, sin dudar del principio que ya conoces no como teoría, sino como verdad vivida. Cuando esta comprensión se vuelve parte de tu manera de ser, ya no sientes que tengas que demostrar nada a nadie, ni siquiera a ti mismo, porque aquello que antes buscabas como confirmación externa, ahora se ha transformado en una certeza interna silenciosa. Es en este punto donde la conciencia deja de oscilar y encuentra una posición estable,
como si por fin hubiera dejado de buscar apoyo afuera. La riqueza, entonces, ya no se vive como algo que puede ir y venir, sino como un clima interno constante, una base sobre la cual todo lo demás se mueve. Incluso cuando las circunstancias aún no son perfectas, ya no generan pánico, porque no se interpretan como amenazas a tu identidad, son simplemente fases, movimientos, reajustes. Esto cambia radicalmente la forma en que enfrentas las decisiones cotidianas porque ya no están guiadas por la urgencia de protegerte, sino por la claridad de quien sabe que tiene margen, espacio, posibilidades. La mente, ya no contraída, se vuelve naturalmente más creativa, más receptiva, más capaz de percibir conexiones que antes eran invisibles. Y es precisamente en esta apertura donde empiezan a llegar ideas, intuiciones, encuentros que parecen casuales solo para quien mira desde afuera. Dentro de ti, en cambio, todo aparece coherente, como si la vida finalmente estuviera hablando el mismo idioma que tú comenzaste a hablar interiormente. Ya no te sorprende que las cosas se muevan, porque dejaste de considerar la quietud como el estado normal. La quietud pertenecía a la conciencia de carencia, no a la de abundancia. Cuando vives desde la abundancia, el movimiento es natural. Incluso los momentos de pausa no se viven como bloqueos, sino como integración. Esto te permite atravesar los periodos de transición sin perder el centro, sin volver a las viejas interpretaciones, sin caer en la tentación de juzgar el proceso. Cada vez que sientes reaparecer un pensamiento antiguo, una voz que habla de límites, de retrasos, de imposibilidades, lo reconoces por lo que es, un reflejo de un entrenamiento viejo, no una verdad actual, y en lugar de combatirlo, lo dejas disolverse, llevando de nuevo la atención a la sensación de normalidad que has elegido. Esta es una de las habilidades más sutiles y poderosas, la capacidad de no reaccionar. No reaccionar no significa ser pasivo, significa no alimentar aquello que ya no quieres sostener. La conciencia crece por atención, y aquello a lo que dejas de dar atención pierde fuerza. Con el tiempo, notarás que tu vida empieza a reflejar esta calma interior con una fluidez sorprendente. Las situaciones se resuelven con menos fricción. Las personas se muestran más colaborativas. Las respuestas llegan antes de que la pregunta se convierta en ansiedad. Todo esto no porque hayas cambiado el mundo, sino porque cambiaste el punto desde el cual lo observas y lo vives. Y el mundo, inevitablemente, se ajusta a ese punto. Es importante recordar que este proceso no requiere aislamiento ni desconexión de la realidad concreta. Al contrario, te vuelve más presente, más enraizado, más eficaz en las acciones prácticas. La diferencia es que ahora las acciones nacen de un estado de suficiencia, no de carencia, y lo que nace de la suficiencia siempre produce resultados más estables. Cuando actúas desde este estado, no consumes energía en la duda, no dispersas atención en el miedo a equivocarte, porque sabes que incluso un error no pone en discusión tu base. Esto te vuelve resiliente sin ser rígido, abierto sin ser ingenuo. La conciencia de riqueza no es ciega, es lúcida. No ignora las dificultades, pero no las agranda. Las observa, las atraviesa, las integra. Y esta capacidad de integración es lo que permite que la vida se expanda sin crear caos. Muchos piensan que la abundancia es desorden, exceso, inestabilidad, pero en realidad es lo contrario. La abundancia es equilibrio dinámico, es movimiento armónico, es flujo regulado por una base sólida. Cuando empiezas a vivir desde esta base, te das cuenta de que ya no necesitas perseguir oportunidades, porque a menudo son las oportunidades las que te buscan a ti, no porque te hayas vuelto especial, sino porque te has vuelto coherente. La coherencia es una fuerza magnética silenciosa, atrae lo que se le parece y rechaza lo que ya no está en sintonía. Esto vale para el dinero, para las relaciones, para las colaboraciones, para los proyectos. Todo empieza a responder a la misma frecuencia. Y mientras sigues viviendo desde esta posición, dejas de preguntarte cuándo llegará el resultado final, porque comprendes que no existe un verdadero final. Solo hay una profundización continua del estado que has elegido. Cada nivel de abundancia abre la puerta a una comprensión aún más amplia, no al final del camino. Esto te libera de la ansiedad de llegar
y te permite disfrutar del proceso sin perderte en él. Vives, actúas, creas, sabiendo que tu conciencia es la causa primaria y que todo lo que aparece es una respuesta, no una sentencia, y esta conciencia, sostenida en el tiempo, se convierte en el fundamento silencioso de una vida que no necesita ser justificada, porque simplemente es vivida en alineación con lo que te has convertido por dentro. Cuando esta posición interna se consolida aún más, empiezas a percibir una diferencia clara entre vivir reaccionando y vivir creando, y esta distinción se vuelve tan evidente que ya no puedes confundirla. Reaccionar pertenece a la vieja conciencia, aquella que se mueve en respuesta a los eventos, que se mide a sí misma según lo que ocurre afuera, que interpreta cada variación como una señal de confirmación o de amenaza. Crear, en cambio, nace de una conciencia que precede a los eventos, que no espera el permiso de las circunstancias para establecerse, que no delega al exterior la definición de su propio valor o de su seguridad. Cuando vives creando, el mundo ya no es algo que te sucede, es algo que responde, y esta respuesta no es inmediata ni teatral, sino progresiva, coherente, inevitable. Notas que ciertas situaciones dejan de presentarse, no porque las hayas resuelto directamente, sino porque ya no encuentran resonancia en tu estado. Al mismo tiempo, nuevas posibilidades emergen sin esfuerzo aparente, como si siempre hubieran estado allí, pero ahora pudieran manifestarse porque hay espacio para recibirlas. Este espacio no es vacío, es orden, es la quietud de una conciencia que ya no está ocupada en defenderse, y es precisamente esta quietud la que permite que la vida se organice con mayor inteligencia. Muchos buscan controlar cada detalle de su camino financiero, convencidos de que la seguridad nace del control, pero en realidad, el control suele ser una respuesta al miedo. Cuando el miedo se disuelve, la necesidad de control disminuye, y en su lugar emerge una confianza práctica, no ingenua, sino enraizada, una confianza que no ignora los hechos, pero no los convierte en identidad. Este es uno de los pasos más importantes, dejar de decir, yo soy lo que me pasó, y empezar a vivir como yo soy lo que estoy asumiendo ahora. El pasado pierde autoridad no porque sea negado, sino porque ya no se consulta para decidir qué es posible. Y cuando el pasado ya no es la referencia, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en una continuidad natural del estado presente. En esta continuidad, incluso el concepto de éxito cambia. Ya no es algo que debas alcanzar para sentirte completo, sino algo que se expresa mientras vives en coherencia. El éxito se convierte en una consecuencia, no en un objetivo, y las consecuencias, cuando no están cargadas de expectativa, llegan con mayor fluidez. Notas que tus acciones son más precisas, no porque planifiques más, sino porque estás menos confundido internamente. La claridad interior elimina muchas desviaciones innecesarias. Te das cuenta de que dices no con más facilidad, no por cierre, sino por alineación, y cada no alineado crea automáticamente más espacio para un sí auténtico. Este espacio es esencial para la abundancia, porque la abundancia no entra donde todo ya está ocupado por preocupaciones, dudas e historias viejas. Entra donde hay disponibilidad, presencia, apertura. Incluso la forma en que percibes el trabajo, el dinero, las responsabilidades cambia profundamente. Ya no los vives como cargas, sino como herramientas. Herramientas neutrales que pueden usarse con inteligencia cuando no están cargadas de significados emocionales excesivos. El dinero, en particular, deja de ser una medida de tu valor y se convierte simplemente en un medio de expresión de tu conciencia organizada. Esto quita una enorme cantidad de presión del sistema interno y libera energía que antes estaba bloqueada en la tensión. Y cuando la energía es libre, la creatividad aumenta. La creatividad no se refiere solo al arte o a ideas innovadoras, se refiere a la forma en que resuelves problemas, a la manera en que ves soluciones donde antes veías muros. Es una cualidad de la conciencia expandida, no un talento especial, y esta cualidad crece naturalmente cuando dejas de contraerte. Con el tiempo, puede que te des cuenta de que ya no hablas de dinero como antes, no porque lo evites, sino porque ya no ocupa el mismo espacio mental. Cuando algo está integrado, no necesita ser discutido continuamente.
simplemente forma parte del paisaje. Y esta es una de las señales más claras de que la conciencia de riqueza se ha estabilizado. Ya no hay urgencia por demostrar, por explicar, por convencer. Solo hay una presencia tranquila que se refleja en las decisiones cotidianas, incluso en los momentos de incertidumbre, porque la vida sigue moviéndose, no pierdes el centro. La incertidumbre ya no se vive como peligro, sino como apertura, y la apertura es fértil. De ahí nacen las nuevas direcciones. Recuerda que la conciencia no necesita condiciones perfectas para expresarse, solo necesita coherencia. Cuando eres coherente internamente, incluso la imperfección externa se convierte en parte de un movimiento más amplio. No te detienes, no retrocedes, no vuelves a poner en duda el principio. Continúas. Y continuar, en este contexto, no significa hacer más, significa permanecer. Permanecer en el estado, permanecer en la sensación, permanecer en la posición que has elegido. Es esta continuidad silenciosa la que construye una vida abundante, no como un evento aislado, sino como una estructura estable, como una forma de ser, como una realidad vivida día tras día, sin necesidad de proclamaciones, porque tu conciencia, a estas alturas, habla por sí sola, a través de lo que vives. Ahora permite que todo se cierre de manera natural, no como un final, sino como un punto de integración profunda. Cuando llegas aquí, después de atravesar esta comprensión paso a paso, ya no eres la misma persona que empezó a escuchar, no porque se te haya añadido algo, sino porque algo finalmente se alineó. Has visto con claridad que la riqueza no es un objetivo externo, no es una recompensa concedida por un mundo caprichoso. No es el resultado de una lucha infinita, es un estado de conciencia, es una posición interior, es el punto desde el cual vives, y cuando ese punto cambia, todo lo que deriva de él, cambia con él. Las dificultades que viviste en el pasado no eran castigos ni señales de incapacidad, eran simplemente el reflejo de asunciones no comprendidas. Ahora comprendes, y la comprensión, cuando es real, no puede ser borrada. Solo puede profundizarse. A partir de este momento, cada vez que regreses al silencio antes de dormir, sabrás que no estás pidiendo, no estás esperando, no estás aguardando, estás asumiendo, estás eligiendo quién ser, estás viviendo desde el resultado, no hacia el resultado. Y esto cambia la forma en que el cuerpo se relaja, la forma en que la mente se aquieta, la forma en que el mundo responde. Recuerda que no se necesita intensidad, se necesita continuidad, no se necesita entusiasmo forzado, se necesita naturalidad. Cuando algo es realmente tuyo en la conciencia, no necesitas demostrarlo, lo sabes, y ese saber se convierte en el fundamento invisible de cada elección, de cada acción, de cada encuentro. De aquí en adelante, observa tu lenguaje, no con rigidez, sino con presencia. Observa tus estados, no para juzgarlos, sino para elegir a dónde regresar. Cada regreso al estado de abundancia refuerza la estructura interna. Cada noche en la que te duermes sintiendo estabilidad, consolida la asunción. Y aquello que se asume con fidelidad se convierte en experiencia. Siempre, no por magia, sino por ley. La misma ley que ha operado en cada ejemplo que has escuchado. La misma ley que opera en cada vida. Seas consciente de ello o no. Ahora eres consciente. Y la conciencia es poder aplicado. No hay nada que forzar, nada que perseguir, nada que demostrar. Solo hay que vivir de manera coherente con lo que has comprendido. La riqueza se mueve hacia quien entiende esto porque ya no encuentra resistencia. Fluye donde encuentra espacio. Y ahora, ese espacio existe dentro de ti. Asume esta verdad como natural. Duérmete sintiéndola real. Camina por la vida desde esta posición. Y observa cómo tu mundo, sin esfuerzo, empieza a reflejar aquello que has elegido ser.